Hola a todos, bienvenidos a este video podcast llamado Historias Behind, donde contamos historias que han moldeado lo que somos. Y hoy tenemos a una invitada que conocimos aquí en Perth. Ella es colombiana, Rola, ingeniera industrial, experta en gestión de riesgos, y su historia migratoria nos dejó muy impresionados cuando la escuchamos. Pero bueno, queremos que ella sea la que nos cuente cómo fue toda esa travesía. ¿Qué más? María de Los Ángeles, ¿cómo Hola, estás? Daniel, ¿cómo vas? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por aceptarlo. María, ¿cómo es el tema? ¿Usted de dónde es que es? ¿Que colombiana, venezolana? Bueno, No entiendo. yo nací en Venezuela, pero pues me crié en Colombia la mayor parte de mi vida. Nos mudamos cuando yo tenía 8 años, entonces pues soy más colombiana que veneca, básicamente. Así mi pasaporte diga lo contrario. Qué bien, qué Pero bien. sí, así es. Así es. Bueno, empecemos con la historia. ¿Hace cuánto llegaste aquí a Perth, Australia, por primera vez? ¿Y cuál fue la razón de venir? Bueno, yo llegué apenas en 9 años, en el 2015, junio, y básicamente pues yo me vine porque era un sueño que yo tenía, venir a Australia y estudiar inglés, y también quería conocer cómo era Australia. Era como un sueño que tenía desde que estaba en el colegio, y pues como que todo se dio fue hasta que terminé mis estudios, estaba trabajando, que pues logré hacer realidad eso. Entonces me vine a estudiar inglés por 8 meses, y la idea era devolverme a Colombia y seguir pues con mi trabajo y eso, porque pues yo ya estaba estable allá, pero pues terminé quedándome acá en Australia. ¿Y cómo fue eso? ¿Qué cambió ese proyecto de devolverse Pues para me di Colombia? cuenta que 8 meses de estudiar inglés no es suficiente. O sea, Ujú. eso no, uno cree que sí, pero no. A los 8 meses uno está empezando como a soltarse. Ese es el Y primer mito que uno sí, tiene sí, que entender cuando llega eh, acá. exacto. Obligado. Y ya pues conocí al que ahora es mi esposo. Entonces, Ah, él lo conocí en la universidad donde estaba estudiando, y pues él fue una de las principales razones por las que yo me quedé. Pues ya cuando vi que 8 meses no eran suficientes, decidí extender mi visa para estudiar algo relacionado a lo que yo hacía en Colombia, como para, en caso de que decidiera devolverme, pues tuviera algún estudio adicional y que me aportara a mi carrera profesional. Y pues sí decidí a quedarme, que era el chance que me estaba dando en la relación que estaba comenzando. Pues ya también tenía algo que me iba a ayudar a pues poder conseguir un trabajo profesional acá en Australia. entonces encontró el amor de su vida acá, Sí, en y Australia. es colombiano. No. Sí, es de Bucaramanga. Y santanderiano, ay, no. Sí, así es. Bueno, y cuéntanos, María, de los trabajos que has hecho aquí en Australia. Muchas personas que están pues afuera, mm, les da la curiosidad de entender cómo es el tema laboral aquí en Australia, cómo ha sido Sí, ese trayecto pues tuyo. al principio, pues uno llega con la mentalidad de que toca hacer lo que sea para pues poder pagarse uno aquí, pues vivienda, bueno, todo lo que uno necesita pagar acá para sobrevivir. Entonces, pues yo ya venía mentalizada en eso. Entonces el primer trabajo que tuve fue como cleaner, y fue limpiando oficinas. Entonces estuve ahí pues como bastante tiempo, sí. También porque pues uno ya como muy inseguro del inglés, y uno piensa que es muy difícil encontrar un trabajo profesional. Entonces uno a veces se queda como en esa zona de confort, y pues yo ganaba bien haciendo cleaning y esas cosas. Entonces me demoré un poquitico para empezar mi búsqueda, como pues para trabajar en mi área. ¿Cuánto más o menos? ¿Cuánto tiempo Entonces, como 2 años y medio por ahí, Ujú. sí, que ya como que
yo decía, no, yo necesito salir de aquí o si no me voy a quedar estancada. Entonces ahí, pues a mí me daba mucho, yo era como muy tímida en hablar en inglés, sentía que todo el mundo me juzgaba y que me iban a criticar de modo como yo hablaba de esas cosas, entonces decidí meterme en un voluntariado en el zoológico y eso me ayudó muchísimo porque el voluntariado en el zoológico básicamente es ser un guía turístico para las personas que están ahí. Entonces sí o sí tenía que estar expuesta a hablar con mucha gente y fue una experiencia muy bonita y fue como yo le digo diosidades porque en este trabajo de voluntariado fue donde yo encontré la oportunidad para engancharme con la empresa con la que ya llevo 7 años trabajando. Uh, ¿Cómo Entonces, fue eso? sí, pues en el entrenamiento del voluntariado, el último día yo pues ya estábamos recibiendo como el training y una señora se me sentó al lado, yo la había visto a ella, pero pues nunca nos habíamos hablado y ella se presentó y me dijo, yo me llamo X, no me acuerdo, y me dijo, ¿tú cómo te llamas? No sé qué. Me dijo, ¿tú qué eres? ¿A qué te dedicas? Yo le conté que yo era ingeniera industrial y que me había especializado en safety y que estaba buscando oportunidades, esas cosas. Y resulta que ella era safety professional aquí en Australia, Camper. Entonces me dijo que ella podía ayudarme a, a enviar mi currículum a los amigos de ella, que se lo enviara. Y Sí. así fue, entonces yo se lo envié a ella y pasaron como, ponle que 2 meses, cuando de los amigos de ella me llamó uno que fue, pues, que se convirtió en mi jefe. Y me llamó y me dijo que él tenía una oportunidad para mí y que quería entrevistarme. Entonces, pues nada, yo fui a la entrevista y pues conseguí el trabajo. O sea, eso fue así Esa historia es eh, muy, muy bonita. de, de, o sea, ese mismo día él me dijo, no, María, listo, quedas contratada, no sé qué, entonces fue muy bonito, pues pasar por todo ese proceso y además, pues también de la forma como llegó la oportunidad, sí. Claro. Sí, sí, sí. Cuando nos contó la historia la primera vez, todos quedamos aterrados. Como, uy, no puede ser, en un zoológico. Sí, Bueno, sí. y la historia que hoy vamos a contar es tu camino migratorio. ¿Cómo fue ese camino migratorio tuyo aquí en Australia? Bueno, pues sí, fue largo, tedioso, pero pues con final feliz. Ujú. Pues nada, como la mayoría de nosotros llegamos acá, pues llegamos con student visa, visa de estudiante y estudiando inglés. Luego, pues como decidimos extender visa, entonces pues cada uno extendió como estudiante, pero para ya estudiar otra cosa que no fuera inglés. Entonces ahí extendimos nuestra visa por 2 años. Ahí como que tuvimos a un agente de estudios que nos ayudó como con los cursos, pero en ese momento todavía no estábamos claros si nos íbamos a quedar o no. Em, entonces empezamos a estudiar, yo empecé a estudiar safety acá en Australia, porque pues eso era lo mismo que yo hacía en Colombia y, y nada, empecé mi ruta. Ya como al año de estar estudiando, pues decidimos con Andrés que nos queríamos quedar y que queríamos encontrar un camino migratorio. Entonces fue ahí cuando empezamos a buscar agentes de migración y, y encontramos un colombiano que no era un agente de migración colombiano y pues él fue el que nos asesoró en ese tiempo. Nos dijo que nosotros éramos elegibles para una visa de posgrado por mi Ok. lado. Entonces, nada, dijo, no, termine sus 2 años de estudio y aplicamos por ahí. Entonces, y dijo, y después de eso podemos obtener una posgrado y visa y ya ahí se va haciendo el proceso. Entonces, pues Cuando nos... uno, cuando uno estudia, para explicar que cuando uno estudia 2 años, normalmente dan una visa es una visa de trabajo, pero aquí le llaman después de estudio la graduate visa.
Entonces esa Sí, era la que le habían dicho, ¿cierto? exacto. Y pues dependiendo de lo que uno estudie, pues le otorgan esa visa, no es todos los estudios. Mm. Entonces, pues nada, nosotros nos confiamos de él, pues, después de los 2 años aplicamos a esa postgraduate visa y pues nos la negaron 3 meses después. Nosotros subimos la apelación porque no estábamos de acuerdo Con la pues, decisión. sí, con el motivo, porque habían dicho que el último estudio que yo había hecho no estaba relacionado con mi ingeniería industrial y pues era totalmente erróneo. El último curso que yo hice fue un Leadership and Management, un Advanced Diploma y pues tenía todo que ver. El hecho fue que subimos la apelación y nos dijeron eso se demora por ahí 1 o 2 años. Entonces ustedes tienen ese tiempo para mirar otro camino, completar los papeles pues cuando llegue la apelación, si es positiva, pues tienen ese camino y si no, pues ya están enrutados por el otro. Entonces dimos, bueno, listo, hagámosle. Y así Mm. fue. Entonces, durante esos 2 años estuvimos estudiando inglés para pues, tener el puntaje para el inglés. Estuvimos validando nuestras carreras como ingenieros. Bueno, todo para poder tener los puntos. Y pues ya cuando yo empecé a trabajar con la empresa, después de esos 2 años, pues veía acá en Australia el camino migratorio puede ser muy tedioso y el sistema de puntos a veces es muy injusto. Entonces, cuando tú ya tienes los puntos, eso cambia de un momento a otro y necesitas más. Entonces esa era nuestra lucha. No, ya tenemos, ahora nos están pidiendo más. Y era así, un momento a otro cambiaba todo y era muy frustrante. Entonces, al final, pues yo decidí pedirle a la empresa si me sponsoreaba. Entonces ellos dijeron que sí, que claro El que... sponsor es que la Ah, empresa dice, vamos a hacer todo el proceso para que tú obtengas la residencia por parte de la empresa. Eso exacto. es la Con la sponsor, condición de trabajar por cierto periodo para ellos. usualmente sí. Sí, entonces, pues nada, estábamos súper felices, dijimos, no, por aquí es, ya tenemos pues casi todos los papeles y ya habían pasado 2 años. Eso también es algo que acá en Australia el tiempo pasa volando. Uno Rapidísimo. dice 2 años, pero eso es Sí, en total. un abrir y cerrar de ojos se pasa muy rápido. Totalmente. Entonces, cuando pasaban los 2 años, llegó COVID, llegó el 2020 y por ese tiempo estábamos pues ya pues con conversaciones con la empresa para lo del sponsor y eso. Y nos llegó, en ese tiempo decíamos, ojalá que no nos llegue lo de la apelación, porque si llega pues negativo nos toca salirnos y pues ahorita todo está cerrado, ¿qué vamos a hacer? Pues el hecho fue que en el proceso, cuando estábamos haciendo los papeles de la visa, pues del sponsor visa, en marzo del 2020 cerraron fronteras acá en Australia, Colombia, todo. Por ende, nosotros no pudimos salir eh, para aplicar a la sponsor visa desde afuera de Australia. Normalmente lo que pasa es que cuando uno está en un proceso de apelación, uno queda como en una visa puente. Entonces, si uno quiere aplicar a otra visa, uno tiene que salir del país, aplicar a esa visa y volver. Sí. Ese era el plan de nosotros. Pero cuando íbamos a hacer eso, cerraron fronteras, entonces no pudimos salir. Mm. Y pues ahí pues se trabó todo el proceso de sponsor. Eh, ya entonces continuamos, pues yo continué trabajando y todo, y pues éramos, Dios mío, que no nos llegue esa apelación, porque ¿qué hacemos? Y Claro. pues nos llegó la apelación, El resultado. sí, ese año a finales. Y pues era un no, que ellos, bueno, nos dijeron que teníamos que ir a
hearing, que eso es como ir a un juzgado, ¿sí? Y presentar nuestro caso ante un juez. Sí. Entonces, que teníamos un mes para recolectar toda la evidencia porque ellos necesitaban más evidencia de nosotros. Nada, pues ese mes nos dedicamos, mejor dicho, a encontrar de todo para poder soportar mi caso y nada, nos fuimos al hearing y nada, o sea, la juez en ese momento, pues ella ni me dejó hablar y dijo, mira María, yo aquí no tengo nada que decir en cuanto a la razón por la que les negaron la visa, porque yo estoy de acuerdo. Ese curso es aplicable a tu carrera. Lo que pasa es que revisando tu aplicación encontramos otro error. Y yo, ay no. Y ese error es que tú no completaste las semanas de estudio, porque acá en Australia a uno le dicen tiene que estudiar 2 años académicos, que normalmente, bueno, son X semanas y mínimo de años. Yo no Sí. estaba cumpliendo con las semanas. Me Mm, faltaban como 4 semanas para completar el total. tremendo. Entonces, no, eso nos cayó como un balde de agua fría porque pues nosotros no estábamos preparados para eso. Coincidencialmente, mi agente migratorio nos sacó el cuerpo en ese hearing, nos dijo que, pues, que no podía y él no nos acompañó. Entonces, pues nos quedamos como sin cómo defendernos, porque no estábamos esperando una respuesta así. Y ella dijo, lo que pasa es que durante el proceso, si encontramos otro error, nosotros tenemos que reportarlo. O sea, y entonces ella nos dio un mes para ver si conseguíamos nuevas pruebas, pero pues desafortunadamente nosotros no conseguimos más pruebas para aplicar a la visa postgraduate. Uno tiene que cumplir con cierto periodo, eso no es que uno termina los estudios y puede aplicar al año después, no, o sea, eso tiene como un plazo, Mm. entonces nada, no teníamos nada. Entonces, y pues ya estábamos en medio de la pandemia y todo estaba cerrado y si salíamos de Australia era para ya no poder volver porque no nos dejaban entrar. Mm. Entonces ahí pues fue muy doloroso porque vimos que toda nuestra vida acá en Australia se desboronó. O ¿Cuánto sea, llevaban aquí en Australia en ese momento? ya llevamos 5 años. 5 años. Y Y prácticamente les estaban diciendo, se van en un mes. sí, exacto. Entonces ella me dijo, si ustedes no consiguen, pues desafortunadamente yo tengo que negarles la visa y por ende pues tienen como máximo un mes para salir del país. Entonces para nosotros fue eso muy doloroso enfrentarlo pues o sea, tuvimos muchas citas con abogados migratorios. Desafortunadamente nuestro agente de migración no se, o sea, no estuvo presente en nada de Mm. todo esto, o sea, se desapareció. Sí. Y pues nosotros buscando soluciones, pero no pasó nada. Era como que todo se estaba confabulando todas las puertas se estaban cerrando y pues era como muy frustrante y decíamos, Dios mío, 5 años aquí, construimos ya casi una vida acá y nos toca irnos así de un momento a otro. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue Entonces, el plan? el plan fue que ya como no conseguimos, pues, cómo quedarnos, entonces, y nosotros no nos queríamos ir a Colombia. Entonces empezamos a mirar con Andrés qué otros países estaban recibiendo personas en medio de la pandemia y pues ahí se abrió Canadá. Entonces la juez nos dio 3 meses para poder arreglar todos nuestros asuntos acá, porque nosotros le dijimos, tenemos una vida acá en Australia y necesitamos arreglar todo. O sea, Claro. básicamente dejar todo listo. Entonces, que ella nos dejara hacer eso y esa señora nos ayudó mucho y nos dejó. Entonces, en esos 3 meses empacamos, vendimos toda nuestra vida acá en Australia. Eso fue muy Claro. duro
Em, Uno a veces no entiende pues esas cosas y nosotros creemos mucho en Dios y en los planes y que sus planes son perfectos. Obviamente también uno comete errores y esos errores tienen consecuencias. Sí. Entonces, pues nosotros cometimos errores en el proceso migratorio y pues eso también era una consecuencia de esas cosas. Pero eh, con nuestra fe sabíamos que algo iba a salir. Estábamos esperando quedarnos en Australia, pero eso no pasó. Pero no pasó. Entonces les tocó irse para Canadá. Estaban. Entonces, a Y, los y, 3 meses de terminar todo acá, vender nuestras cosas y salir de todo, nos fuimos para Canadá. y Pues estuvimos, cómo se sintió ese día que ya les tocó subirse al avión aquí después de no, 5 años y decir que estuvieron a punto y no, eso fue devastador para pues Andrés y para mí eso fue como, o sea, todo un esfuerzo, todo el trabajo de tantos años se perdió. Y, y estábamos muy tristes, ¿no? Yo estaba súper triste. Cuando cruzamos inmigración, yo lloraba y lloraba. Fue, fue muy duro, pero algo que ayudó mucho como a mitigar esa tristeza, por así decirlo, fue que la empresa me apoyó y la empresa se quedó conmigo. O sea, la empresa me dijo, María, nosotros no te vamos a dejar ir, tú sigues trabajando para nosotros, estés donde estés. Entonces, para nosotros eso fue como un alivio y mm, una bendición de que aunque estuviéramos saliendo del país, todavía teníamos un seguro, pues para llegar a otro lado y sí, poder. tenían unos ingresos, Sí, digámoslo así. exacto. Entonces fue muy triste y todo, pero eh, estábamos confiando en Dios, básicamente porque dijimos, tú no nos quieres acá, ya sabemos que no, todas las puertas se cerraron, vamos a confiar en ti. O sea, lo que venga es lo que tiene que pasar y ya. Y la verdad, Canadá nos abrió las puertas increíblemente. O sea, nosotros nos fuimos de aquí, estuvimos un periodo de 3 meses en Estados Unidos aplicando a la visa de Canadá porque pues por temas de tiempo y eso era más fácil desde allá. Ok. Y la visa en plena pandemia y todo eso nos salió al mes de estar en Estados Unidos. O sea, fue como todo salió eh, como muy fácil Muy fácil, sí. y ahí fue como que decíamos, no, esa es la voluntad, entonces vamos a seguir. Y nada, entonces llegamos a Canadá en agosto del 2020. ¿Y qué Sí. pasó ahí? ¿Y qué pasó después? ¿Por qué están Entonces, acá? pues nada, llegamos a Canadá. Como les dije, yo seguí trabajando para mi empresa. La visa a la que aplicamos era una visa de estudiante. Mi esposo fue el que estudió un postgraduate em, en Canadá. Y por él estar estudiando un programa como esos, a mí me dieron visa de trabajo full time, o sea, de tiempo completo. Entonces yo pude seguir trabajando con la empresa y Canadá fue, o sea, espectacular. Nosotros nos quedamos como con la boca abierta porque nos recibieron de una forma desde el inicio que no esperábamos. Eh, Aunque estábamos muy tristes y como diciendo, estábamos con el duelo de haber dejado Australia. Canadá fue como esa brisa de Dios diciéndonos todo va a estar bien, confíen en mí, ¿sí? Y eso lo pudimos ver en las personas que conocimos allá. O sea, fueron ángeles que Él puso en nuestro camino y fue una experiencia espectacular. O sea, Bueno, y nosotros. un paréntesis ahí, una pregunta que mucha gente se hace es, ¿cuál es mejor para migrar, Canadá o Australia? Esa es la pregunta del Bueno, millón. pues yo diría que son muy parecidos, o sea, la verdad, son muy parecidos. Lo que pasa es que
si las personas no les gusta el frío, pues probablemente van a querer Australia. Yo me enamoré de las seasons, de las temporadas, o sea, porque es hermoso, ¿sí? Y sí hace frío, sí. Nosotros llegamos a la provincia de Ontario y vivimos en una ciudad eh, pequeña, pueblito, y, y sí hace frío, pero las oportunidades laborales yo diría que son iguales o más Ok, en Canadá, dependiendo de, pues, de la profesión que uno tenga, ¿sí? ok. Y pues es lo mismo. Tú tienes que elegir una provincia, en este caso en Australia serían estados. Y dependiendo del estado que tú escojas, ahí tú vas a poder Hay eh, ciertas profesiones sí, como... exacto. Es lo mismo que acá en Australia, sino que pues, Mm, diferentes nombres y esas cosas. Aunque en Canadá son como más, eran, porque ahorita están cambiando las cosas, más benévolos en el sentido migratorio. ok. Pero yo diría que no, los dos países son espectaculares. El único pero porque le preguntamos a muchas personas que los haría escoger entre Australia y Canadá y decían que era el clima, Mm. porque pues Aquí dicen, disfrutamos de playa, sí, eh, el sí, sí, sí. clima Y espectacular, sí. allá es nieve, o sea, dicen 6 meses de clima chévere y 6 meses de frío, pero Sí, pues igual, yo digo que uno se adapta sí, donde. seguro. Entonces, yo digo que los dos son una oportunidad extraordinaria, o sea, cualquiera de los dos. Sí. Bueno, Mm. entonces continuamos con la historia. Bueno, sí. ¿Cómo es que hoy está aquí, está sentada ahí en su casa, aquí en Perth? ¿Qué pasó? Bueno, pues después yo continué con mi empresa. Sí, trabajando para ellos. Trabajando, se abrió, la ironía fue que desde que yo me fui de Australia, se abrieron más puertas en la parte profesional para mí y me dieron como más responsabilidades. Entonces, eso me abrió puertas. Y la empresa, después de 2 años, pues yo ya estaba como, bueno, ¿qué voy a hacer? Como en un limbo, porque no me puedo quedar trabajando para la empresa acá en Canadá si esto no me va a aportar puntos para poder tener residencia en Canadá. Aparte me Entonces, imagino que el tiempo, por el tema de horario también es complicado estar trabajando para alguien, para una empresa de Australia desde Canadá. sí, fue un poquito retador en el sentido, a mí la empresa ellos no me obligaban a estar conectada, pero yo, como mi personalidad es de tener en control todo pues de estar como disponible, Sí. ¿sí? Entonces yo era de las que me levantaba súper temprano, 5 o 6 de la mañana, y ya estaba conectada porque en Australia era eh, temprano, pues aquí era básicamente como las 4 de la tarde, 5 de la tarde y me acostaba tarde, o sea, era tipo 10 11 revisando correos. Era yo. Eso sí fue algo como una presión que me puse yo porque la empresa no me la ponía. Pero sí, llega un punto en que uno pues está cansado, exhausto porque uno dice, Dios mío, sí, pero esto no es sostenible a largo plazo. Em, entonces, nada, pues yo hablé con Andrés pues yo le dije, no, pues yo había tocado la puerta a través del sponsor como 6 meses atrás, antes de que se cumplieran como los 2 años en Canadá, y ellos me dijeron que desafortunadamente en este momento ellos no me podían sponsorear y, y que teníamos que esperar. Entonces yo, bueno, cuando bueno, pasaron más tiempo y no pasaba nada, pues yo le dije a Andrés, no, ya, pues nada, dejemos. Bueno, algo que se me olvidó mencionar fue que antes de que nosotros dejáramos Australia, nosotros subimos una expresión de interés
para la residencia con los papeles que teníamos, para aplicar como Por profesionales puntos. independientes. Sí. Entonces, nada, eso fue como, hagámoslo, no perdemos nada Mm, y así lo hicimos. Entonces, nada, ya pues cuando pasaron casi los 2 años en Canadá, yo decidí con Andrés que yo iba a empezar a buscar oportunidades laborales en Canadá y ya dejar mi empresa en Australia. Ya era como ya renunciar a Australia al todo. O sea, como que ya, gracias Dios por Australia, pero estamos en Canadá y tenemos que enfocarnos en Canadá. Decidimos eso y como a las 2 semanas, nada, mi empresa me llamó y me dice, no, María, lo que pasa es que nos salió un contrato súper grande y te necesitamos aquí en Australia ya. Entonces, si tú nos dices que sí, nosotros empezamos a hacer todos los trámites del sponsor visa ya, tú no te tienes que preocupar por nada y te traemos con esposo y todo. Y yo que toda, como, como que, pues sin palabras, yo no, claro. yo que como, pues, ok, estaba esperando esto por hace, o sea, mucho tiempo y cuando como que decidimos soltar o sea, pasó la oportunidad. Entonces, como que, pues nada, como que con Andrés dijimos, bueno, ¿será que este sí es la voluntad de Dios o no? Porque pues la forma en cómo dejamos Australia fue muy doloroso y no queríamos volver a pasar por eso. Entonces, pues nada, lo oramos pues, le pedíamos mucho a Dios que nos diera claridad y que estuviéramos seguros que esa era su voluntad, porque lo que queríamos era su voluntad en nuestras vidas. Y como a la, no sé, semana, la verdad, pues el tiempo ya se pasa y yo no me acuerdo, pero fue al poquito tiempo. Yo estaba, un día me levanté normal, yo no le había hecho nada a la empresa todavía porque yo les dije que me dejaran como unos días para poder pensarlo y hablarlo con mi esposo pues poner las condiciones de irme de Canadá. Entonces, como hacía, unos días después yo estaba revisando mi correo normal cuando yo veo que nos llega una invitación del gobierno de Australia Occidental invitándonos a aplicar para la visa de profesional, a la visa regional residente Residente. aquí en Australia Occidental. Yo quedé como, wow, o sea, Se le abrieron dos. En vez de una, se le abrieron dos puertas. sí, exacto, o sea, la empresa nos dijo, no, sí, los traemos todo. Y por el otro lado, la expresión de interés que habíamos subido 2 años atrás, nos estaban llamando para aplicar. Entonces, como que la verdad, eso lo tomamos como que, ok, las puertas se están abriendo otra vez para Australia. Eh, y, y pues nada, entonces ahí con eso decidimos decir que sí. Y la empresa pues hizo todo. La empresa corre con todos los gastos. Pues como yo estoy casada, con esposo, todo a bordo. Y yo llegué en marzo del 2022 otra vez acá. Casi los 2 años de haber salido a Australia, o sea, casi así fue. 2 años en Llegué, Canadá. sí, yo no lo creía. Yo cuando pisé el aeropuerto acá, yo estaba como que, o sea, fue algo muy bonito, lloré y todo, pues yo llegué primero sola porque Andrés tenía que terminar sus estudios, él llegó 3 meses después, pero era como que, mm, no lo puedo explicar, la verdad son los planes de Dios y uno tiene que confiar. O sea, Eso, sí, no, eso quería preguntarle, María, ¿qué papel jugó nuestra fe en ese proceso tan complejo? sí, no, pues fue un pilar súper importante, si no digo que el más importante, porque aunque estuvimos en muchos tiempos de incertidumbre,
muchos tiempos de, incluso, o sea, uno cuenta aquí pues la mayoría de cosas buenas, ¿no? Pero el proceso, pues hubo depresión, hubo ansiedad, y en esos momentos de soledad, eh, el único que nos confortaba era estar, pues, orar y estar, como entregarle todo a Dios. Y también lo que les digo, en Canadá conocemos gente espectacular, o sea, gente que nos marcó y en la fe y ellos nos ayudaron mucho también. Entonces, la verdad, y eso que suena a disco rayado, pero es verdad, uno en los tiempos más difíciles es donde uno, la fe de uno crece. Total. Entonces, así fue, Dios estuvo ahí en cada paso y en cada persona que conocimos, en cada palabra que escuchamos. Y cuando ya decidimos en serio soltar, fue como que él dijo, bueno, están preparados para la bendición, porque yo no les he dicho que no. De pronto en su momento nosotros pensamos que él nos estaba diciendo que no, pero estábamos como humildes a esa respuesta. Era duro aceptarla, pero como que ya un momento dimos, bueno, es tu voluntad. Y ahí cuando soltamos fue como que wow, se abrió. Entonces, no es nuestra fe en Dios, fue como que el pilar más importante, el que nos mantuvo y que al final eh, pues fue el que nos abrió las puertas para volver acá a Australia. Sí. Súper bien, súper bonita la historia. María, para terminar estas preguntas, ¿qué consejo podrías darles a las personas que no ven salida hoy a su proceso migratorio, que están aquí o que están en Canadá o en Estados Unidos o en alguna parte del mundo? ¿Qué consejos les podría dar a esas personas que están en ese momento cuando usted estaba saliendo de Perth, que le habían dicho sal, se va de acá del país y ya no veía esperanza en ese proceso migratorio? ¿Qué consejo podría darles? Yo les diría que, bueno, uno muy importante es que hay que buscar ayuda en un profesional que sepa. Y, o sea, no, porque lo que uno tiende a hacer es como, bueno, contraté a este agente de migración o al abogado y ya que ellos hagan todo y ya, y nos desentendemos, por así decirlo. No. O sea, uno tiene que estar ahí pendiente de todos los detalles, ¿sí? Porque ellos también cometen errores. Y, y nada, o sea, en esos momentos de que cuando como que todo se ve perdido, yo diría que es confiar en Dios, ¿sí? Confiar en que Él tiene un camino, aunque no se vea claro y aunque uno, porque lo que uno tiende a hacer es, no es que yo quiero este camino, este es, y yo lo quiero, por favor, Dios mío, por favor, dame esto, 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 pero resulta que de pronto no, o sea, tenemos que recorrer otra parte para poder crecer y poder recibir lo que Él nos quiere dar. Entonces, estar abiertos a nuevas oportunidades, ¿sí? A nuevas oportunidades, a mirar qué opciones hay, aunque duela, porque no va a decir que no duele, o sea, duele mucho, porque uno siente como que fracasé, pero al final todo lo que a uno le pase o le pasa en la vida le da como experiencia y lo ayuda a uno a afrontar retos futuros. Entonces yo diría que eso, o sea, no pierdan la fe de que hay otras posibilidades eh, y busquen, o sea, no es como quedarse con los brazos cruzados sin hacer nada, no, es que también tenemos que buscar por dónde, ¿sí? Ya sea regresar a Colombia o irse a otro país, pero siempre informados, no Ujú. tomar decisiones sin primero haber, pues, investigado, porque pues ahí es donde pueden cometerse errores como los que nos pasó a nosotros. Sí. Súper. María, no, muchas gracias por compartir la historia, gracias por aceptar la invitación. Ay, no, gracias Daniel. Y pues nada, contenta
pues esta historia sí le sirve a, pues a cualquiera, es lo que nos motiva a compartir. Sí. Totalmente. Y si ustedes creen, los que están viendo, que esto le puede servir a alguien, por favor, compártaselo, por favor, suscríbase por acá a nuestro canal. Y bueno, muchas gracias a todos por vernos. Nos vemos luego. Chao.